Bueno, hay que estar orando también por ¿cómo se llama? Carolina Monzo. Ustedes saben que está esperando un bebé. Tiene ya su buena semana, Carolina. No sé si viene hoy día, pero está con ahí su bebé. Así que oramos por ella también, sí. El otro día estuvimos con Scott, hablando con Samuel también, así que Samuel les mandó muchos saludos a la iglesia. Ya le quedan pocas semanas, así que para que sepan que está recordándoles también a ustedes, ¿sí? Quisiera hoy día seguir un poquito con el tema de la perseverancia. La semana pasada estuvimos hablando sobre la historia de la iglesia de Éfeso. Dijimos también, y hoy día lo repetí, en la clase de nuevos miembros y también de bautismo, cada vez que vos te acercás a un libro de la historia o a un libro de la Biblia, nunca hay que olvidar el trasfondo, por qué se escribió y a quién se escribió, porque eso te va a dar luz del por qué luego el apóstol Pablo envía las cartas, ya sea a los corintios, a la gente de Tesalónica, etcétera. Hay una razón fundamental. Cuando uno toma solamente algunos pasajes medio sueltos y no da primero la historia, entonces se empieza a aplicar demasiado y no interpretar correctamente según lo que el texto está diciendo. Por eso cuando vimos la semana pasada la historia de Éfeso, era importante ir a la base para entender el recorrido de la historia, ¿sí? Y hoy yo quiero hablar un poquito acerca de esto, la palabra de Dios o la de los hombres. Una de las cosas que en la historia de la iglesia afectó a la iglesia en su perseverancia fue el empezar a escuchar demasiados hombres y dejar de escuchar la voz de Dios. Hombres que fueron muy buenos, hombres que Dios creo que levantó y que a veces se malentiende cuando alguien dice algo, escribe algo y se empieza a ser seguidores de hombres más que seguidores de Dios. ¿A quién estoy siguiendo en el fondo? Y hoy día quiero un poquito tratar este tema en Marcos capítulo 7 y recordar nomás que todo el proceso que vamos a seguir tiene que ver con esto. Cuando la iglesia persevera en la palabra, no va a pasar lo que ha pasado en estos 21 siglos de iglesia, donde solamente en algunos momentos muy especiales la iglesia ha estado arriba. Ha pasado la iglesia por muchos baches y ha sido justamente por no perseverar como deberíamos estar perseverando, ¿sí? Vamos a orar al Señor. ¿Te parece? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos, Señor, lo que necesitamos, Señor, para nuestras vidas. Señor, gracias porque es el autor de la palabra a quien tenemos diariamente, Señor, cuando la abrimos en la casa o la abrimos en el trabajo, donde estemos, Señor. Eres tú mismo, Señor, quien permitió que se escribiera y queremos honrarte a ti, Señor. Padre, también queremos pedirte que nos ayudes en esto de perseverar. Ayúdanos, Señor, a no flaquear, a no descansar, Señor, sino a entender que este tiempo que pasamos en la tierra es pasajero y donde el tiempo, Señor, que tú nos regalas debería ser para ti, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a caminar contigo diariamente. Gracias, Dios, por tu palabra. En Jesús, amén. Una de las cosas que escribió, o cuando Marcos escribe esta carta, él escribe en un contexto donde la mayoría de la gente que iba a leer esta carta eran gentiles, no eran judíos, ellos eran mayormente romanos. Entonces, cuando uno se mete a este libro, entiende por qué Marcos no empieza como todos los otros evangelios dando la genealogía de Jesús, sino que Marcos arranca directamente hablando del evangelio de Cristo, del evangelio de Jesús y nombrándole como el Hijo de Dios. Justamente por eso, porque sus oyentes eran gentiles romanos, la mayoría de ellos. Pero en todo eso va también dándose muchas cosas importantes. Marcos es un libro muy teológico. También es usado este libro mucho para los equipos misioneros. Tiene mucho adentro. Es donde Jesús habla bastante, no habla tanto, sino más bien Jesús lo que dice. Es más bien un libro donde se ve más el accionar de Jesús que lo que dice Jesús. Entonces Marcos quiere ir como diríamos nosotros, quiere ir al hueso del tema. ¿Tá? Entonces quiero tomar solamente el versículo capítulo 7, parte de él, para mencionar esto de perseverar en lo que Dios quiere, más que en la palabra de los hombres. Mateo 7:1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Solamente yo sé que no todos saben, la mayoría sí, pero los escribas
eran hombres que tenían todo esto, eran muy conocedores de la palabra, muy preocupados por la letra de la ley, más que con el espíritu de la ley. Los fariseos eran hombres que realmente eran buenos hombres, ellos creían en algo importante, ellos querían el establecimiento del reino de Dios en la tierra, es decir, el reino de Dios sobre la tierra, que se acercara el reino de Dios. Estaban los saduceos, que eran ricos con una mentalidad social, no tenían profundidad espiritual, querían librarse de la tradición, rechazaban lo sobrenatural y se oponían a los fariseos. Y también estaban los herodianos. Los herodianos eran un partido que estaba en el tiempo de Jesús y surgió como unos oportunistas políticos. Estrictamente hablando, los herodianos era un partido que intentaba mantener a Herodes en el trono. Entonces Jesús se encuentra con estos cuatro tipos de personas en su ministerio, con los escribas, fariseos, saduceos y herodianos. Y los tres primeros eran hombres muy conocedores de la Escritura. Era gente que sabía de la Escritura, era gente que sabía del antiguo pacto. Entonces Jesús no está hablando con alguien ignorante, ¿entienden? Está hablando con alguien que sabe de qué están hablando. Y ellos vienen, si notan en el versículo 1, dice que ellos habían venido de Jerusalén. Jesús no estaba en Jerusalén cuando ocurre esto, Jesús estaba en Genezaret. Y en la distancia entre Genezaret y Jerusalén eran 150 kilómetros. Entonces estos escribas, estos que habían venido de fariseos y algunos escribas, habían viajado 150 kilómetros para ver a Jesús y para hablar con Jesús y para oír a Jesús y para refutar a Jesús. O sea, ya venían con un plan previsto. Vamos a Genezaret, vamos a ir 150 kilómetros para decirle a Jesús que está equivocado y que no es quien dice ser. ¿Está? En ese contexto ocurren varias cosas importantes, porque Jesús va a empezar a hablar en esta primera parte de la conversación. Él lo hace únicamente con los escribas y con algunos fariseos, no lo hace con todo el mundo. Entonces está hablando ahora Jesús, es como si Jesús se juntara ahora a hablar únicamente con pastores y misioneros, ¿entienden? Que estuviera él hablando aquí con ellos solamente. Y ellos habían hecho cosas que Jesús después va a dar su juicio. Pero ellos habían caído en el versículo 3, en el 5 y en el 9, habían caído en la tradición de los ancianos, porque los fariseos, dice el 3, y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Le preguntaron, versículo 5, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Estos hombres, conocedores de la Biblia, habían empezado a hacer algo que ya se empezó a llamar la tradición de los ancianos. Eran agregados al Antiguo Testamento. Eran cosas que a ellos les parecían bien agregar. Eran los suplementos, por así decirlo. No solamente eso, versículo 7, no solamente se le llamaban tradición de los ancianos, sino que versículo 7 tiene otro nombre, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y acá el segundo nombre que le da Jesús a lo que ellos hacían era mandamientos de hombres. Tradición de los ancianos, mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Y después menciona que, y acá Jesús da una tercera definición de lo que ellos hicieron aparte del Antiguo Testamento, y era agregar la tradición de los hombres. Entonces tenemos la tradición de los ancianos, mandamientos de hombres, tradición de los hombres. Pero versículo 4 y versículo 8 vamos a añadir otras cosas más. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y muchas, lean bien, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros
y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Está diciendo Jesús ahí, no fueron pocas las cosas que añadieron los fariseos y escribas al Antiguo Testamento. Habían agregado muchas cosas. Y Jesús les pone nombre a esto. La Biblia habla, tradición de los ancianos, que ellos mismos hablan de esa palabra, mandamientos de hombres, tradición de los hombres y muchas otras cosas más. Se habla de que hay cerca de 613 añadiduras que ellos inventaron para en ellos clarificar mejor el Antiguo Testamento. Pero en vez de clarificar, lo transformaron en ley. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que ayude a clarificar y la otra cosa es que se transforme en una ley. Y acá, lamentablemente, más de 600 cosas se empezaron a hacer como una ley más que una forma de ayudar a un hermano. Jesús o la Biblia va a empezar a hablar por sí sola. Pero solamente quiero mostrarte algunas de las muchas cosas que ellos añadieron, especialmente en el tema de los 600 y tantas cosas. Obviamente no están en la Biblia, porque no son del Antiguo Testamento, pero casi todas están relacionadas al día sábado. Una de las cosas que no podían hacer era que no podían entrar en un campo de trigo, podían entrar únicamente si el trigo estaba o el grano a la altura del tobillo. Si estaba a la altura de la rodilla, ya no podían pasar ese campo, porque si las piernas tocaban las semillas del trigo y por tal acción algunas se desgranaban, entonces ya había que empezar a hacer un trabajo para recogerlas. Un medicamento no podía ser aplicado el día sábado para curar, solamente podía ser usado para prevenir que empeorara una enfermedad. Si alguien tenía un algodón colocado en su oído y se caía, no podía alzarlo, porque eso constituía alzar una carga. A la mujer le era prohibido mirarse en el espejo. Esta cosa no pude creerlo, pero yo lo voy a decir nomás, ya está. Bueno. Una mujer le era prohibido mirarse en el espejo, porque si de pronto veía una cana, estaba tentada a quitársela, lo cual involucraba trabajo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de la milla? Había una ley que decía que no podías caminar una cierta cantidad de metros. Los fariseos habían inventado y cuando llegaban ya al límite colocaban comida. Entonces podían estar ahí comiendo, se sentaban a comer, descansaban y como que ya habían cortado esa primera fase y luego seguían con la segunda fase. Se ponían de acuerdo en que si alguien tiraba un objeto al aire y lo recogía con la misma mano, había violado el mandamiento del día sábado. Pero discutían si era culpable o no, si vos tirabas al aire una cosa y lo recogías con la otra. Uno puede pensar, qué cosa tan rara, cómo el hombre puede gastar tiempo en estas cosas. Le pasó a la iglesia en el tiempo de la Edad Media. La iglesia se empezó a preguntar si una mosca caía en el agua bendita, ¿la mosca se santificaba o el agua se contaminaba? Mientras tanto, el islamismo entraba profundamente. La iglesia se empezaba a preguntar en algunos momentos cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Cuando la iglesia empieza a divagar y no se centra en la palabra, obviamente que el mensaje no va a llegar. Porque empiezan a salir los eruditos. Y hay gente que sigue a eruditos. Jesús ve el corazón de esta gente, de estos fariseos que habían venido 150 kilómetros. Habían venido en animales, pero habían recorrido 150 kilómetros. Jesús ve el corazón
¿Qué traía esto al corazón de ellos? Miren lo que dice el versículo 2. Esto traía lo siguiente, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. Vamos a explicar esto un poco más tarde. Esto es, no lavadas. ¿Qué había en su corazón hacia los discípulos? Condenación. Condenación. En el versículo 3, Jesús ve en ellos, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, ve el aferrarse a una tradición. En el versículo 7, Jesús no solamente ve eso, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, y habla de la enseñanza. En el versículo 9, Jesús les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, es decir, para obedecer. Y habla de la obediencia que ellos tenían a la tradición. Y lo más terrible estaba en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta, y Jesús habla de la transmisión. Es decir, cuando una cosa empieza a transmitirse, y una no verdad en el tiempo se transforma en una verdad porque lo dijo alguien importante. Lo dijo un fariseo. Lo dijo alguien que sabe de la ley. Hoy lo dijo un pastor, o lo dijo un misionero, o lo dijo no importa quién. Se transforma en ley cuando no es ley. Se transforma en mandamiento cuando no es mandamiento. Jesús habla de esto y vio el corazón de ellos. El corazón de los fariseos era andar buscando quién se equivocaba. Y hoy día podemos ver eso en las redes sociales. Muchos hoy día de la iglesia andan buscando quién se equivoca. Y andan colocando y condenan a la gente. Y se aferran a hombres y pensamientos de hombres. Y a frases de hombres. Y no a la palabra de Dios. Y hacen lo mismo, condenan aferrándose a lo que ellos entienden como una enseñanza aprendida, como algo que obedecer, y hay que seguir transmitiéndolo. Y Jesús no está de acuerdo con esto. Están hablando con aquel que es el autor de la ley, ¿entienden? Por eso Jesús solamente habla con ellos, no con nadie más, no habla con el pueblo. Habla con ellos y ellos no logran ver en Jesús, el autor de la ley. Jesús estaba ahí, él había sido el Dios del Antiguo Testamento también. Y él sabía por qué había escrito o se había mandado a escribir todo el Antiguo Testamento. Pero en ninguna parte de él había accedido a que se añadiera pensamiento de hombre, a que se añadiera mandamiento de hombre, a que se añadiera tradición de hombre. Y que se añadiera todo lo que ya hemos conversado. Jesús tiene una palabra para ellos. Una palabra simple y cortita y que da todo lo que hay en su corazón y en su mente. Y la palabra está allá, hipócritas. Versículo 6. Respondiéndoles, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y uno empieza a entender por qué Jesús se enoja tanto. Porque Jesús, en vez de decir, bueno chicos, en realidad qué bueno que ustedes quieran ayudar a la gente, colocando un poquito más de claridad y colocando estas tradiciones, en realidad que gracias. No, tienen que decirles hipócrita, porque esto conllevaba algo, había consecuencias. Mira el versículo 6. Respondiendo, él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasaba? Si el pueblo no honraba a Dios durante la ley, menos con las añadiduras. Menos. Si el pueblo no honraba a Dios con su vida, teniendo la palabra de Dios, menos iba a ser con tradiciones de hombres. Menos iba a ser con mandamientos de hombres.
Versículo 7, en vano me honra. La adoración se hizo vana. La honra se hizo vana. La adoración se hizo vana. Versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Versículo 8, Jesús les dice, porque dejando el mandamiento de Dios. Versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Versículo 11, pero vosotros decís. Jesús se molesta con este grupo porque no le estaban honrando, porque la adoración se había hecho vana, porque habían dejado el mandamiento, la ley de lado, porque habían invalidado la palabra de Dios y por último la habían cambiado. Por eso verso 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre. Vosotros decís, no es yo digo, no dice Jehová, dice, vosotros decís. Y uno entiende, claro, tiene razón de enojarse Jesús. Tiene razón de molestarse. Es Dios. Y sabes, hermano, cuando nosotros empezamos a ver a Jesús a esta altura, es muy difícil entender bien su corazón si no entendemos que Él es Dios por sobre nosotros. No es como nosotros, Jesús. Jesús es Dios. Y ante esa verdad, Él merece justamente lo que estos hombres no hacían. Si ellos no le honraban, entonces su iglesia tiene que perseverar en la honra verdadera a Jesús. Si ellos tenían una vana adoración, su iglesia entonces tiene que darle una adoración genuina a Dios. Si ellos dejaron el mandamiento, la palabra de Dios de lado, nosotros entonces vamos a tomarla de corazón y obedecerla. Si ellos invalidaban la palabra de Dios, nosotros entonces vamos a hacer que esa palabra pueda correr por todo el mundo y que ese mensaje de salvación llegue a todo el mundo. No estamos para cambiar. Nosotros decimos, o tal persona dijo, es Dios dijo, el Señor dijo. Jesús, vas a poner algunos ejemplos acá. Y ellos mismos se van a dar cuenta. Capítulo 7, versículo 3 en adelante. Hay un primer ejemplo de Jesús. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Uno al leer esta frase o al leer estas oraciones, diría, pero ¿qué tiene de malo todo esto? ¿Cierto? Porque está bien que la gente que va a comer se lave las manos. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Iba a decir algo, pero mejor no lo voy a decir porque puede sonar medio feo. Después me pregunta. No, mejor no. Y volviendo de la plaza, si no se lava, no comen. Uno dice, pero esto está bien. El tema es que no está hablando de higiene. El tema es que no está hablando de lo que nosotros entendemos, como el texto está diciendo ahí. Ellos estaban obligando, esta era una práctica de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que no podían hacer nada sin lavarse sus manos y sin hacer ciertos rituales. Eran aquellos que estaban encargados en el templo de hacer este tipo de cosas cuando ocurrían cosas como esta de la comida. No está hablando del pueblo. Ellos habían pasado un mandato, una orden de un sacerdote al pueblo común y corriente.
Por eso el texto dice, ¿por qué? Versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Ven la pregunta que es rara? Miren lo que dicen. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Ellos mismos están hablando de que lo que estaban pidiendo de los discípulos de Jesús era algo que ellos habían inventado. Y acá esto previamente tenía que ver con los sacerdotes. No quitaba. Cuando nosotros empezamos a hablar de higiene, empecé a investigar también, todo el tema de higiene, como nosotros lo entendemos, tiene otra connotación. Hasta llegué a saber todo el tema de los gérmenes, cuándo habían sido descubiertos los primeros gérmenes. Y eso es posterior a esto. Entonces, cuando Jesús se enoja porque la gente, estos que debían ser los más simples, empiezan a hacer que la cosa sea más complicada. Y no solamente eso, sino que hay otras cosas más. Mira lo que dice el versículo 4. Volviendo de la plaza ni se lavan, no comen y otras muchas cosas hay que para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y todo esto está hablando de lo que los sacerdotes debían hacer. El mandamiento de hombre empieza a obligar a los demás a hacer lo que Dios nunca les obligó. Y por eso Jesús se molesta, y se molesta en demasía. Pero Jesús le coloca un segundo ejemplo y habla de algo que es el corbán. En el versículo 9, Jesús coloca otro ejemplo y dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué cosa pasaba con él? Moría irremisiblemente. Esta era la ley. Pero vosotros decís, versículo 11, ¿qué está diciendo Jesús? Ahora ustedes cambian como quieren esta ley. Ustedes hacen lo que quieren. Vosotros decís. ¿Qué es lo que vosotros decís? Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Quiero explicar lo que es el corbán a aquellos que no lo saben, y a los que lo saben para recordárselos. Era una tradición que permitía a los hijos judíos evadirse de la responsabilidad hacia sus padres. Si un hombre no deseaba ayudar a sus padres cuando estos fuesen ya mayores y estuviesen pasando por necesidad, aparecía este recurso del corbán. Y este recurso era que este hombre dedicaba sus posesiones o los recursos para mantener a sus padres, al sacerdote en el templo. Estos recursos se llamaban corbán, que significaba una ofrenda, una donación. ¿Qué era esto entonces? Se les eximía a estos hombres del mandamiento de ayudar a sus padres. Cuando este hombre moría, su patrimonio era para el templo. ¿Qué significaba esto? Esto es terrible, ¿eh? Tu papá, tu mamá están enfermos, vos tenés cómo ayudarlos, cómo bendecirlos,
o están pasando alguna necesidad. Y la ley te decía, ayúdalos porque son tus padres, bendícelos porque son tus padres. Y para sacarme la mochila de la responsabilidad estaba este Corbán. Voy al templo, hablo con el sacerdote y le digo, che, ¿qué hacemos acá? Bueno, firma acá. ¿Tenés casa? Sí, bueno, firma que ya está. Esto va a ser cuando vos te mueras del templo. ¿Tenés animales también? Sí, firma acá. Listo. Ah, entonces yo quedo ya libre de esto. Sí, quedas libre de esto. Imagínense el corazón de Jesús ante una aberración como esta, que fue transmitida de generación en generación. No estoy hablando de padres buenos o padres malos, no es el punto. El punto simplemente era que Dios había establecido que los hijos honraran a sus padres. Y eso incluía bendecirlos en tiempos de necesidad. Pero los fariseos y escribas habían hecho un atajo. Y el atajo era que el hombre seguía disfrutando de todas sus posesiones, seguía pasando su vida como si nada, sus padres abandonados, él viviendo la gran vida. El día que moría, bueno, como ya no puedo disfrutar todo lo que tengo, se va al templo. ¿Entienden por qué Jesús dice hipócritas? Son del hombre. No siempre está en perseverar en las cosas. Siempre le buscamos la vuelta. Estuve pensando cuántos versículos en Facebook hay que son tan lindos, che, que me alegran el corazón, pero son pocos que desafían. Que desafían a cambiar. Que te desafían a ser diferente. Crear tu lar, tu forma de pensar. Estuve enseñando cuando era director para un centro misionero, me tocaba la parte de discipulado. Llegó a mis manos varias cosas de Tozer, bastante interesante lo que él decía. Y una de las cosas que me llamó la atención fue, muchos cristianos les encanta en su Biblia subrayar textos lindos. No subrayar ningún texto que hable que tiene que cambiar. Y me hizo pensar, es verdad. No me gustan a veces los textos lindos, pero uno que me diga, Juan, o como dicen en Isaías, tus pecados, esto no me gusta subrayar. Jesús tiene que confrontarte y vos tenés que dejar que Jesús te confronte día tras día. La perseverancia pasa por la confrontación de Jesús día a día, a tu vida y a mi vida. Acá estos hombres necesitaban escuchar de Jesús esto. ¿Por qué lo necesitaban? ¿Saben por qué? Porque estaban transmitiendo esto a los demás. Estaban enseñándolo a los demás. Y los demás estaban tomando esto como una verdad. Ahora nosotros podemos llevarlo al tiempo nuestro y pensar qué es lo que hoy día podemos de repente caer también en formas de adoración, en formas de alabanza, en formas de predicar o enseñar, en formas de orar, en formas de servir, en formas de evangelizar, en formas de ministrar la Santa Cena, en formas de ver los horarios, el uso del templo, un montón de cosas. Si perdemos el propósito de ver cada día a Jesús, todas estas cosas pueden ocupar un punto mayor que el que deben ocupar. Jesús hace algo en el capítulo número 7 distinto esta vez. En el versículo 14, Él hace un giro a la conversación. ¿Qué dice el versículo 14? Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Aquí la cosa era como se puso seria. Ya Jesús no solamente estaba hablando con los líderes,
o con algunos que sabían mucho, ahora Jesús dijo, vengan todos. Y me hace pensar a Elías allá en el monte. Vengan todos. Y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme y entended. ¿Qué es lo que tenían que oír y entender? Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Tan simple lo hace y tan complicado a la vez. Simple porque nos dice la verdad. Le dijo a la gente la verdad. Vengan todos, incluyendo fariseos y escribas. Vengan todo el pueblo. Dice Jesús acá, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué complicado? Siempre tengo que mirar a alguien para pensar que la cosa está mal. Siempre hay alguien que hizo algo mal. Miren lo que dice el versículo 17. Cuando se alejó de la multitud, y no fue mucho más lo que le dijo, sino solamente eso. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, vosotros también vosotros estáis así, sin entendimiento. No entendéis lo que de fuera, que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. No le puede contaminar. ¿Saben, hermano? Esto es verdad. Y uno puede entrar en mucha divagación pensando, no, pero parece que no es tan así porque lo de afuera como que sí me contamina. Entonces tengo un problema. O le creo a la Biblia y a Jesús, o le creo a mis pensamientos. ¿Entienden? Y de acá no tengo posibilidad, si queremos ser fiel a la palabra, si Jesús dijo esto, es porque es verdad. Amén. Le dice a sus discípulos, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? No podemos echar la culpa a lo que está afuera. Si la iglesia no perseveró en el tiempo, no le puedo echar la culpa a lo que está afuera. Jesús ya lo dijo. Ahora entonces, ¿dónde está el problema? Y de acá Jesús va a dar la respuesta. Versículo 19 en adelante. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Allá está. El fariseo y escriba pensó, ayudamos a Dios agregando 600 y tantas tradiciones humanas para que el hombre sea mejor. Jesús les dijo, hipócrita, ni ustedes me honran y esperan que otros lo hagan. Jesús dice, les quiero decir dónde está el problema. El problema no está en lo externo, el problema está en lo interno. El problema está en mi corazón, en tu corazón. Y ante eso no hay otra verdad. Entonces, cuando la iglesia le ha echado la culpa a lo que está pasando afuera, es bueno recordar las palabras de Jesús. Iglesia, el problema no está afuera.
El problema está en nosotros. El problema está en mí. Y acá es donde Dios nos manda a guardar nuestro corazón. Escucha bien, los asuntos del corazón, buena frase que encontré, no toleran mediocridad, porque son asuntos de vida o de muerte, de gozo o desdicha, de fertilidad o infertilidad para el reino de Dios. Cuando le echamos la culpa al mundo, a la política, al sistema económico, a la educación, cuando le echamos la culpa a medio mundo y no miramos nuestro propio corazón, en grave peligro de enfrentar a Jesús y decirle, eres mentiroso. El problema aquí está más grande, enfrentando a la iglesia hoy. No está afuera, hermanos, está en nosotros. Por eso es llamada a la iglesia constantemente a vivir una vida. Lo que pasó con la iglesia primitiva, una iglesia que perseveró hasta el año 300 después de Cristo. La iglesia perseveró en comunidad. Y miren, Hechos 2, del 42 al 47, que es lo que usamos siempre como base para nuestros pequeños grupos o grupos pequeños. La perseverancia de la iglesia. Cómo guardaba su corazón la iglesia. Cómo guardaba la gente del principio su corazón. Está acá. Hechos 2, del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Y perseveraban en el partimiento del pan. Y perseveraban en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos los que tenían necesidad, a cada uno. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué cosa? De corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así guardaba el corazón la primera iglesia, valorando la palabra de Dios, valorando la comunión el uno con el otro, valorando la Santa Cena, valorando las oraciones, valorando el estar juntos en el templo, valorando el comer juntos con alegría y con sencillez, valorando el alabar a Dios, valorando el tener favor con la gente que está afuera. Y el Señor se iba a preocupar de añadir a la iglesia a los que Él quería añadir. Perseverar es difícil, hermano. Es más fácil llenarnos de reglas. Es más fácil cumplir. Perseverar es algo que Dios anhela de su iglesia. Y yo quiero invitarte a que seamos perseverantes hasta cuando Dios nos mande a buscar o cuando Él venga por nosotros. Que Él encuentre realmente en nosotros una iglesia, hijos suyos que perseveraron. Lejos esté de nosotros que Jesús nos mire y nos diga, hipócrita, de labios me honras, pero tu corazón está lejos. Que Dios nos ayude a controlar nuestro corazón. Es tan difícil, pero que Él nos ayude a controlarlo y a vivir para su gloria, alabando a Dios. Que Él sea el principio y el fin de nuestra adoración. Amén. Oramos. Padre, ayúdame, Señor, a mí a trabajar en mi corazón, Señor. Padre, gracias porque tú eres fiel y porque lo has sido. Estos hombres, Señor, caminaron 150 kilómetros o viajaron 150 kilómetros
para, Señor, buscar en qué cosa los discípulos habían fracasado, habían fallado. Pero, Señor, gracias porque tú ves el corazón de cada uno. Y, Señor, gracias porque en esta sala tú conoces cada corazón de los que estamos aquí presentes. Señor, si tienes que tratar un corazón hoy día, trátalo. Y, Señor, que realmente podamos ir a casa desafiados por ti, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, realmente en ti. Señor, ayúdanos a no seguir echando la culpa a lo que está fuera de nosotros, sino, Señor, basta con nuestro propio corazón. Tenemos mucho trabajo en nuestro propio corazón, Señor. Señor, líbranos de nosotros mismos y ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles para tu gloria, Señor. Que te adoremos y te alabemos, Señor, realmente como tú deseas. Señor, que sea lo contrario que, Señor, dijiste a estos hombres que eran hipócritas, Señor, sino que realmente nuestros labios te adoren con verdad, que te honren, Señor, también. Nuestro corazón te pueda honrar y glorificar a ti en todo momento. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. En Jesús, amén.